Hola, bueno, en este vídeo voy a mostrar cómo funciona este programa que se llama Adobe Connect Attendance Checker. Básicamente es un programa que nos permite comprobar dentro de los registros que devuelve Adobe Connect sobre conexión a las salas de esta plataforma. Nos permite comprobar en el entorno, por ejemplo, de una universidad o de unas clases virtuales qué alumnos se han conectado y cuánto tiempo han estado, para, en el hipotético caso de que, por ejemplo, a estos alumnos se les puntúe la asistencia a clase en función de que hayan asistido a la clase un mínimo tiempo, por ejemplo el 50%, a la mitad de la duración de la clase, pues se tenga en cuenta y se les pueda evaluar. Nosotros tenemos que descargarnos el fichero CSV, o en este caso TSV, porque viene separado por tabuladores. Aquí nosotros lo hemos renombrado, aunque la extensión por defecto es CSV, de la plataforma Adobe Connect. Hay varias formas de descargarlo, por varios filtros. Tendremos que descargarlo en nuestro caso por asistentes en vez de por sesiones, para que nos muestre la información de todos los asistentes y nosotros así podamos, para todos los asistentes, gestionar por diferentes sesiones. Este fichero tiene este formato que vemos a continuación, donde podemos ver todos los datos de las diferentes sesiones o registros, pero como vemos, intentar comprobar aquí manualmente si un determinado alumno, pues por ejemplo esta alumna hipotética, todos los datos, aprovecho para comentar que son datos inventados, no son datos reales, datos que han sido manipulados de ficheros reales, pero por ejemplo esta hipotética alumna, pues para ver si hubiera pasado o no pasado, tendríamos que mirar todos sus registros. Esta chica seguramente tenga más registros, igual que por ejemplo esta tiene varios, o esta tiene varios, aparece aquí, y es bastante complicado verlo desde aquí, tanto como desde la página web, que al fin y al cabo no es más que una interfaz web para mostrar esta información. Por lo tanto, este software que aquí vemos a continuación, yo he ejecutado esta versión que es para la plataforma Windows 64 bits, aunque existen versiones para otras plataformas como Windows 32 bits, Linux o MacOS, por mencionar algunas. Una vez lo abrimos, tenemos esta interfaz que, bueno, aquí en File solamente tenemos la opción de Exit para salir, y en About pues nos muestra información sobre el autor, ¿vale? Nosotros tenemos que seleccionar el fichero TSV con este botón, le damos a Browse, seleccionamos el fichero TSV, y de momento el botón Process todavía no aparece porque tenemos que añadir clases. Nosotros tenemos que añadir clases porque los ficheros del Connect, si lo descargamos para todos los asistentes, que es como es necesario para que el programa funcione, nos muestra un montón de sesiones que puede que no nos interesen, que pueden que no sean relevantes para nuestro uso. Es por eso que tenemos entonces que establecer qué clases queremos nosotros que se procesen o se tengan en cuenta. Para ello tenemos que dar al botón más para añadir una clase. Se abre esta interfaz que, bueno, para cerrarla podemos darle al botón escape, y directamente pues vamos a suponer que por ejemplo es una clase que se dio el día 12 de noviembre de 2014, que se dio a las 12 del mediodía y que duró, en vez de 45, 90 minutos, con lo cual la hora final automáticamente se establece ella sola tras meter la duración. Añadimos la clase y quedaría añadida. Así podríamos hacer con tantas clases como quisiéramos, y luego para guardarlas y poder usarlas más adelante daríamos a este botón Save, que nos permitiría establecer un fichero y se guardarían todos los datos ahí, y de igual manera luego podríamos cargarlo. En mi caso voy a cargar ya unas clases que tengo predefinidas para el ejemplo. Borro esta clase, por lo tanto, y le doy a Load y selecciono el fichero de clases que yo tenía predefinido. Se cargan aquí, son estas 5 clases, y automáticamente ya tenemos disponible el botón Process para poder procesar los datos. Una vez le damos al botón Process, nos dice el número de registros y el número de estudiantes. Como vemos, teníamos casi 500 registros para un total de apenas 70 estudiantes. Eso implica que, bueno, muchos estudiantes tienen una gran cantidad de registros, algunos pertenecientes al mismo día, otros pertenecientes a varios días, bueno, o ambos casos, ¿no? Una vez le damos a aceptar, tenemos que seleccionar la clase para la cual queremos procesar los registros, o para la cual queremos ver los registros. Esto es importante, ya que no se muestran todos los datos, al menos en esta interfaz, pero luego veremos que sí podemos ver para todas las clases los alumnos cuáles han pasado y cuáles no. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta segunda clase, donde aquí vemos que automáticamente se nos cargan todos los resultados, pero podemos filtrar, por ejemplo, por aquellos estudiantes que han pasado, ¿no? Que han estado un 50%, que bueno, no lo he comentado antes, pero es el tiempo que había dicho mínimo que tienen que estar en la clase. Si yo hubiera puesto un 70%, pues sería un 70% de la duración de la clase. Se pone en porcentaje porque generalmente puede haber clases que hayan durado 45 minutos, otras que hayan durado 50, otras 1 hora y 5, con lo cual a nosotros lo que nos interesan es que hayan estado un determinado porcentaje, la mitad de la clase, 3/4 partes. Es por eso que no se establecen minutos, porque si se establecieran minutos habría que establecer minutos para cada clase, mientras que si se establece porcentaje, automáticamente ese porcentaje se aplica a todas las clases.
Aquí seleccionamos, por ejemplo, aquellos estudiantes que han pasado y vemos que son todos estos. Es interesante aquí que nos pone el número mínimo de segundos que se requieren para pasar. En este caso, por ejemplo, se requieren 1350 segundos para pasar. Si hubiéramos cogido la primera clase, que dura 1 hora y media, vemos que nos daba 2700, ¿no? Con lo cual, todos aquellos que tengan más de 1350 segundos han pasado. De igual manera, podemos ver los que no han pasado. Algunos tienen 0, probablemente porque no se han conectado ni siquiera a esa clase, pero aparece registro porque es un estudiante y se ha conectado a alguna otra clase. Y otros directamente, pues puede pasar, en esta ocasión no pasa porque son todos 0, pero por ejemplo aquí sí que vemos que hay algunos que se han conectado, pero no el número mínimo o suficiente de segundos. Dentro de ver las características de los estudiantes, tenemos una opción que es dar doble clic sobre un estudiante para ver dentro de esa clase qué registros se han tenido en cuenta. Por ejemplo, aquí damos doble clic y vemos que para esta alumna, pues bueno, estuvo conectada a un total de 2771 segundos, y aquí vemos cómo los registros que pone not valid, pues porque son registros o que pertenecen a otra hora o que pertenecen a otro día, o que pertenecen dentro del mismo día a horas que no son válidas, es decir, a horas que no se contabilizan para la clase. Con lo cual, por ejemplo, aquí solamente se ha tenido en cuenta este registro de 11:04 a 11:50 porque la clase era de 11 a 11:45, con lo cual es válido, y que son 2771 segundos, que es justo los que ella tiene para haber pasado esta clase. Para finalizar, tenemos la opción de exportar los resultados, que nos hace generar un fichero de Excel. Vamos a llamarlo resultados, por ejemplo. Genera el fichero, vemos cómo se acaba de crear aquí, y al abrir el fichero, pues bueno, aquí nos lo muestra un poco mezclado, pero con mover simplemente las columnas para que se vea mejor es suficiente. Vamos a hacerlo así más grande. Y entonces aquí ya es interesante porque ya podemos, dentro de un alumno, saber a qué clases ha ido y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, podemos seleccionar pues este alumno, Adrián Pérez Enjú, y podemos ver que ha ido a estas 3 clases y a esta clase, 4 clases. Sin embargo, la del 13 de noviembre no ha ido, o no ha estado el número mínimo de segundos, que es lo que puede pasar también, ¿vale? Vemos aquí, por ejemplo, Berta Collado, en este primer registro no ha estado el número mínimo, sin embargo sí que lo ha estado en la clase del día 5. ¿Vale? Y de igual manera. Entonces esto nos sirve para dar un alumno, cuando nos ponga he asistido a esta clase y esta clase, buscamos el alumno y directamente seguimos las columnas para ver a qué clases ha asistido y a cuáles no. Y bueno, pues con esto es todo. Aquí se muestra cómo funciona este pequeño programa, que permite de una forma muchísimo más sencilla analizar la conexión de los alumnos a la plataforma de Adobe Connect, y si, por lo tanto, si nuestro criterio es saber si han estado un determinado porcentaje de tiempo de la clase conectados para que se les apruebe o no, saberlo de forma sencilla sin tener que analizar los datos en bruto.